Yahweh les bendice. Tengan todos muy buenos días. Es un honor, es un privilegio, como siempre le he venido diciendo, poder compartir con ustedes estas enseñanzas. Estas enseñanzas son una guía de lo que la Escritura quiere decirnos. Vamos a hablar hoy un tema muy importante en cuanto a nuestra identidad. Y ese es el tema que vamos a ir desarrollando. La identidad es muy importante en cada uno de los individuos, en los seres, en las sociedades humanas, ya que la identidad de cada persona es primordial. Lo definen como un ser único, especial, con pensamientos, ideas, creencias y conceptos que con el tiempo se han venido forjando y se han venido acumulando a través de las enseñanzas que se ha venido recopilando con el pasar del tiempo. Toda persona tiene una identidad desde el momento de que él es traído a la vida. En el momento en que él nace, esta persona se le da un nombre, incluso antes de su nacimiento, sus padres le dan un nombre para poderlo identificar. Cuando esa persona nace, se extiende un documento donde se define su género o su sexo. Y esta persona es instruida a través de sus padres desde su niñez, desde la concepción, y le van dando hasta cierto punto cierta identidad. La identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad se refiere al grupo de rasgos, características que diferencian a un individuo o grupo del resto. Es en términos generales la concepción y expresión que tiene cada persona de su individualidad y acerca de su permanencia y pertenencia o no a ciertos grupos. Las sociedades están formadas por ciertos grupos, ya sean sociales, grupos económicos, grupos políticos. eh, es así como está clasificada y está agrupada hoy la sociedad. La identidad es con la cual las personas logran distinguirse de los demás. Así podemos hablar de la identidad personal. ¿Qué es la identidad personal? Es un término singular, que da inicio desde su nacimiento, define su individualidad, como lo dijimos anteriormente, como un ser único y que se va a ir desarrollando toda la vida. Conforme la persona se va desarrollando, va cambiando su forma de concebir tanto la vida, va definiéndose desde que es un infante o un recién nacido, a un niño, a un preadolescente, un adolescente, una persona adulta, un adulto mayor, hasta que llega a ser una persona senil o anciana. Así que conforme él se va desarrollando, va cambiando su identidad, va cambiando su estatus también, su forma de pensar. ¿Ve? Así que también tenemos dentro de esa identidad la identidad cultural, que tiene que ver con prácticas, tradiciones religiosas, ritualistas, sociales y hasta deportivas. Esa es la identidad cultural. De ahí tenemos la identidad social, que vincula a la persona con la colectividad o el medio en lo que él se forma parte, aportándole valores para una convivencia pacífica y armoniosa y que él se pueda desarrollar socialmente con sus vecinos, con sus compañeros de labores, con sus compañeros de estudio e incluso con su entorno familiar. Tenemos identidad nacional. ¿Qué es la identidad nacional? La identidad nacional es una identidad de pertenencia, ya sea a un país, a una nación, a una comunidad, ya sea histórica, cultural, lingüística y social. De ahí tenemos la identidad de género. La identidad de género tiene que ver prácticamente entre la diferencia entre hombre, mujer, varón, hembra, masculino y femenino. Así también nuestro Padre, Yahweh, clasificó o identificó a la humanidad en dos géneros. De acuerdo a Génesis 1:27 dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó.
En el capítulo 2 del versículo 22, siempre de Génesis, dice, y de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. En el versículo 24 añade, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará o se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto lo pueden ustedes incluso confirmar en Mateo capítulo 19 versículo 5, que habla sobre esto, acerca de que la unión establecida por nuestro Padre están entre dos géneros, hombre y mujer, masculino o femenino, y de acuerdo a Efesios capítulo 5 versículo 31. Ahora, ¿por qué es tan necesario conocer nuestra identidad o cómo Yahweh nos ha identificado o clasificado en su palabra? Hoy en nuestros días y tiempos hay gente que cree que todo este libro conocido como la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está escrito para ellos, sin darse cuenta de que Yahweh con el pasar de los tiempos ha venido tratando de diferente manera con la humanidad, dando promesas a cada cierto grupo de personas y clasificándolas y dándoles promesas específicas. Ahora en la actualidad, después del día de Pentecostés, Yahweh nuestro Padre clasificó a la humanidad incluso en tres grupos. Ustedes lo pueden ver en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, donde encontramos ese texto de escritura que nos dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la congregación, o como dice la Reina Valera, o a la iglesia de Dios. Ahora, tenemos que identificar quiénes son los judíos, de dónde derivan y cuáles son las promesas dadas a ellos. En esta enseñanza vamos a establecer quiénes son cada grupo y en la próxima enseñanza vamos a ver las promesas dadas a cada uno, ya que en este día y tiempo tenemos una crisis de identidad y muchos están enseñando cosas, oigan bien, a la luz de la palabra y sacando de contexto ciertos versículos y están incluyendo a todos en un solo grupo, a otros en otro grupo y otros sin conocer la integridad y la exactitud de la palabra, se están adueñando de promesas que no han sido dadas hacia ellos. ¿Quiénes son o pertenecen al judaísmo? Los que son del judaísmo son los descendientes, según los lazos sanguíneos o según la carne, son descendientes del cuarto hijo de Jacob. Y ese hijo es Judá. Jacob, hijo de Isaac, e Isaac, hijo de Abraham. Y la palabra o el nombre Yahudá significa nada más ni nada menos que el que alaba a Yahweh. Y de ahí sacamos el gentilicio de los Yahudim, o conocidos como judíos hoy en la actualidad, que significa los que alaban a Yahweh. Ahora, estos descendientes de Jacob, nosotros sabemos que eran 12 hijos en total. Prácticamente eran 13, porque recuerden de que la tribu de Leví quedó dispersa dentro de las otras tribus y ellos no recibieron herencia porque su herencia radicaba en que el servicio que ellos daban como sacerdotes, como levitas, al pueblo de Israel, esa era su herencia. O sea que ellos subsistían de los diezmos y ofrendas que el pueblo llevaba y les fueron asignados ciertas tierras en cada una de las tribus para que ellos pudiesen vivir allí y pudieran ministrar. Ahora tenemos 13 tribus. Ahora, como les dije, Leví quedó dispersa, quedó regada dentro de las 12 tribus. Así que tenemos 12 tribus establecidas allí.
Y de estas 12 tribus, si ustedes recordarán, en los días de Salomón, prácticamente debido a el error que cometió Salomón de permitir a las mujeres de las otras naciones con las cuales se les había dicho que no tenían que contraer matrimonio y les permitió rendir culto en los lugares altos. Por haber hecho eso, prácticamente el pueblo, las 12 tribus fueran divididas y fueron divididos en dos partes. Quedaron las tribus del norte, que lo componían 10 tribus, y estaban las tribus del sur, que solo era Judá y Benjamín. Entonces, estos fueron llamados judíos. Ahora, ¿quiénes pueden ser judíos? Ahora sabemos que estas 10 tribus, debido a la idolatría en que ellos cometieron, abandonando la Torá, dejando de lado la instrucción dada a Moshe para que ellos pudiesen regirse, y a los cuales se les dijo que no sirvieran a los ídolos, ellos osaron, edificaron una imagen de fundición y edificaron un becerro y a ese rindieron culto. Y debido a ese error, ellos fueron esparcidos. Primero fueron llevados a Siria y de ahí para allá fueron esparcidos sobre los 4 extremos de la tierra. Se les dio la promesa que después los iban a juntar y iban a regresar a sus tierras. Eso hasta el momento no ha ocurrido. Y quedaron las dos tribus, que sería la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Estos son los que hoy se conocen como judíos. Ahora, ¿quiénes más pueden llegar a ser judíos? Son aquellos que por voluntad propia y por libre elección y por convicción adoptan las costumbres y cumplen los misbot, los mandamientos, los preceptos dados por Yahweh a Moshe. Y entre esos preceptos primordiales está el pacto de la circuncisión, o también conocido en hebreo como el Brit Milá, que le fue dada a Abraham, el cual consiste en retirar o cortar el prepucio del pene a todo varón a los 8 días. Y esto lo podemos ver aquí en Génesis capítulo 17. Fue un pacto, fue algo establecido entre Yahweh y Abraham y para toda la posteridad. En Génesis 17, en el versículo 7, vamos a ver esta porción de la escritura y dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, o sea, aquel que haya sido comprado, aquel que fuera esclavo, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Elohim a Abraham: a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas será su nombre, Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Así que podemos ver que para que ustedes puedan pertenecer a este grupo,
tienen que guardar los preceptos, los estatutos, los mandamientos dados en la Torá. De acuerdo a ellos, la Torá, de acuerdo al judaísmo, la Torá son los primeros 5 libros dados en la Tanakh, o lo que nosotros en la actualidad conocemos como el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Entonces, para pertenecer a este grupo, lo que hay que hacer es, primeramente, circuncidarse. Pero antes de circuncidarse, para llegar a ser un Yahudí, tiene que pasar cierto tiempo siendo instruido. Dura un lapso de aproximadamente un año para poder ser judío y para que se te dé la orden o el permiso de circuncidarte y poder pertenecer a esa comunidad. Entonces te puedes identificar como un judío, pero tienes que guardar los preceptos, los días de fiesta y todas las fiestas que Yahweh ha establecido en lo que es la Torá. Ahora bien, si muchos estamos familiarizados con los 10 mandamientos, en realidad son 613 preceptos o ordenanzas dados al pueblo descendiente de Jacob, a las 12 tribus. Cuando hablo de las 12 tribus, estoy incluyendo la tribu de Judá y la de Benjamín. Pero ya vimos de que 10 fueron dispersados por todas las naciones, por todo el mundo, y solo quedó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Porque la escritura dice que no debemos ser tropiezo ni a judíos ni a gentiles. ¿Quiénes entran dentro de este grupo? Esta palabra la palabra gentil deriva del latín gentium. Y esta era utilizada para un habitante del Imperio Romano. Recuérdense que el idioma latín era el idioma del pueblo romano. Y ellos ocupaban esta palabra, gentium, para hacer referencia a un ciudadano romano y que no era judío prácticamente. Y después fue introducida en la escritura para hacer referencia a los que no eran convertidos al judaísmo y que tampoco se convirtieron a lo que más tarde fue una forma de, ¿cómo decirlo? Fue como una burla que estos grupos de los seguidores de el Hamashiach fueron llamados como cristianos o mal llamados cristianos. En griego se utiliza la palabra para gentil, la palabra Helen. Literalmente, la palabra Helen significa griego y el gentilicio son los helenistas o el pueblo helénico. En Hechos capítulo 16 nosotros encontramos referencia al padre incluso de Timoteo, en el cual se hace referencia de que él era de madre yaudí, pero de padre griego. En Romanos capítulo 1, versículo 14-16, encontramos referencia incluso acerca de estos pueblos griegos. Y vamos a ir ahí a Romanos en el capítulo 1. Encontramos esta parte en el versículo 14, donde dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. La palabra Helen, como les dije, significa prácticamente, hace referencia a los griegos, ¿ven? A un ciudadano griego, y hacía referencia también a cualquier persona que no era de la fe judía. En hebreo, la palabra para gentiles es la palabra goyín. La palabra goyín es una palabra plural, es el gentilicio. Y en singular es la palabra goy. Esta palabra goy hacía referencia única y exclusivamente a la nación
o a las 12 tribus que componían a la nación de Israel. No incluían a los otros. Cuando se referían a la gente que no era del pueblo de Israel, en la escritura hacía referencia a los goyim. La palabra goyim prácticamente solo se podía traducir de la siguiente forma. Tanto la palabra goy, como les dije, hacía referencia al pueblo de Israel, o sea, a las 12 tribus, como una nación. Pero cuando hacían la referencia a la palabra goyim, hacían referencia a las otras naciones, a los que no eran del pueblo de Israel. Con el tiempo, la palabra Goyim adquirió un concepto racial, peyorativo y hostil, y pasó de significar las naciones a la forma como bárbaros, profanos, idólatras, incircuncisos o impuros. Eso era para el pueblo hebreo los Goyim. Hoy en la actualidad se hace referencia a los Goyim como a los de afuera, a los que no son del pueblo judío. Estos calificativos tienen un tinte de odio irreprensible e incluso de menosprecio. En la actualidad, las comunidades mesiánicas judaizadas traducen la palabra Goyim, como les dije, como los de afuera, los que están alejados de la ciudadanía de Israel, a los que están ajenos a los pactos de la promesa, y hace referencia a las naciones. Veamos ahí en Romanos capítulo 2, en el versículo 7, encontramos esto. Dice: vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que desobedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Como les dije, la palabra cuando hace referencia aquí en escritura al griego está hablando de las naciones, a los goyim, a los helen, a los gentium o a lo que hemos estado viendo. Prácticamente los de las naciones son todas aquellas culturas que no tienen nada que ver con las 12 tribus. Aunque, como les dije anteriormente, las 12 tribus fueron dispersas, fueron llevadas primeramente esclavizadas debido a su idolatría, y al haberse alejado de la instrucción fueron llevados a Asiria, y de Asiria fueron esparcidos por todo el mundo, y estos se mezclaron con los de las naciones al punto de que ellos olvidaron hasta cierto punto los preceptos y mandamientos, y ellos llegaron a ser parte de los goyim, de las naciones. Esto quiere decir que hay el pueblo de Israel, lo que se conoce en la escritura como los de la diáspora o los que están en la dispersión y están mezclados ahí, metidos dentro de las naciones. Para ellos hay promesas para esas 10 tribus. Porque cuando la promesa fue dada a Abraham, era una promesa que fue ratificada con Isaac y después fue ratificada con Jacob. Y después Yahweh llevó el cumplimiento de acuerdo a las promesas dadas a ellos, a los descendientes, a las 12 tribus de Israel. Sin embargo, estas 10 tribus fueron dispersas y solo quedaron 2, como lo dije con anterioridad. Y entonces estos de las 10 tribus llegaron a ser parte de las naciones. Ahora, y aquí es donde se da la crisis de identidad.
¿Por qué digo crisis de identidad? Porque hay mucha enseñanza en la cual, si ustedes pueden ver hoy a través de los medios de difusión en internet, llámese YouTube y todas las otras formas que hay de comunicación, en el cual hay ciertos grupos donde para ellos solo hay salvación a través de someterse a los preceptos dados a Moshe, olvidando y pasando por alto la instrucción, las buenas nuevas de la Besorá dada a Shaul, o conocido también como Pablo o Saulo de Tarso. A él le fue dado otra revelación, a él le fue dada otras promesas que eran para las naciones, y que a través de esas promesas, de acuerdo dada también a la promesa de Abraham, que a través de él iban a ser bendecidas todas las familias de las naciones. Ahora, en el versículo 17, siempre de Romanos capítulo 2, encontramos lo siguiente: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Elohim, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos. Está hablando del pueblo judío, del pueblo yaudí. Maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Elohim. Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles, o sea, entre los goyim, entre los de las naciones, por causa de vosotros. Pues en verdad, y aquí está hablando la circuncisión, y acuérdense que el pacto de la promesa de la circuncisión fue dada a Abraham, a la descendencia, y de esta fue transmitida a Isaac, a Jacob y a sus hijos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, si guarda los misbok, los mandamientos, la revelación dada a Moshe. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircunciso, o sea, no te vale de nada. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor. Vean, está haciendo una analogía, está haciendo un cuadro comparativo, que de nada le sirve a un judío guardar los ritualismos acerca de la circuncisión si al final él quebranta la ley. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío. Recuérdense que la palabra judío significa el que alaba a Yahweh. O sea, que se hace exteriormente en la carne, sino que es el que alaba a Yahweh, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el ruá, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de quién, de Yahweh, el Elohim. Ahora, estamos viendo aquí un segundo grupo. Hoy vamos con el tercer grupo, que es quienes pertenecen a la iglesia de Dios. Primeramente, quiero dejar bien establecido esto. La palabra iglesia procede del latín ecclesia, y esta
fue traducida de la palabra griega eclesía. Estas dos palabras, tanto en latín como en griego, se traducen como asamblea. En la cultura griega, la palabra eclesía hacía referencia a la asamblea de los ciudadanos libres. En el siglo V, antes del nacimiento del Mesías, la ciudad de Atenas introdujo una nueva forma de gobierno que en la actualidad nosotros lo conocemos como la democracia, donde todo ciudadano libre, nacido dentro de que era nacido de padres atenienses, prácticamente dentro de lo que era la ciudad de Atenea, y que era mayor de edad, estaba autorizado para participar en las asambleas populares en las decisiones públicas de Estado. Prácticamente esta palabra, de donde tenemos la palabra iglesia, que procede del latín eclesia y del griego eclesía, hace referencia para tratar cuestiones o asuntos de Estado que tenían que ver con el pueblo. Y el Estado había promulgado ciertas leyes en el cual se velaba por los intereses tanto del pueblo sin alterar el Estado griego. Así que tenían que cumplir ciertas normativas. En la versión de la Septuaginta, la palabra eclesía fue introducida e incluso la palabra eclesía fue la que se utilizó para traducir la palabra griega Gaal, que proviene de una palabra raíz que significa convocar. Por implicación deriva en congregar. Así que cuando hablamos de la iglesia, ¿de qué estamos hablando? De la congregación de Yahweh, aquellos que se congregan con un propósito. La diferencia entre el latín y el griego y el hebreo radica en tanto en que la palabra eclesia y la palabra eclesía era para tratar asuntos, cuestiones del Estado de interés popular bajo las leyes de dicho gobierno ateniense, contrario a la palabra hebrea Gaal, que significa convocar o congregar a la gente de Yahweh Elohim a fin de que escuchara y que actuara y que fuera instruido para servir a Yahweh. Por tanto, la palabra correcta en cuanto a lo que hace referencia, en cuanto a no ser tropiezo a lo de la congregación de Dios, es la forma correcta. Nosotros pertenecemos a la congregación de Yahweh, a los que son parte de la familia de Yahweh. No pertenecemos a una iglesia para tratar asuntos de Estado. Juan capítulo 3, en el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Yahweh. ¿Quiénes pertenecen a estos? Grupo de la congregación, asamblea o parte de lo que es la familia de Yahweh, aquellos que han creído en su Hijo. Según de Corintios capítulo 6 versículo 17 dice lo siguiente, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice Yahweh, y no toquéis lo inmundo, lo impuro, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas. Ahora, nosotros tenemos que saber identificar a qué grupo de personas pertenecemos. ¿Por qué? Lo dije al principio, tenemos que ver, y es lo que vamos a ver en la próxima enseñanza, cuáles son las promesas dadas a cada uno de nosotros.
Al pueblo de Israel, a las 12 tribus, se les dio la promesa acerca de una tierra prometida. En el libro de Apocalipsis habla de una nueva Jerusalén. ¿Quiénes van a estar ahí? Hoy, a través de los grupos denominados como cristianos evangélicos, ellos cantan unas alabanzas entre las cuales dice: oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y dice todavía la canción: por esas calles yo voy a caminar. Hay que definir, hay que establecer a la luz de la escritura quiénes van a ingresar y quiénes son los que pertenecen al grupo que van a andar en la Nueva Jerusalén, porque la escritura en el libro de Ilyaná o Revelaciones o Apocalipsis, como lo dice la Reina Valera, no dice que entran ahí los de las naciones, sino que es otro grupo. También hay otra alabanza en la cual habla donde dice: más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Pero también dicen de que al morir ellos van al cielo o al paraíso. Si ustedes ven a la luz de la escritura, el paraíso es cualquier lugar sobre la tierra o en la tierra. El cielo es el cielo y la tierra es la tierra. Dice la escritura en cuanto a Yahweh, donde dice que los cielos son mi trono y la tierra estrado de mis pies. Bien, o estarás a los pies o estarás a la diestra del Padre en el trono. ¿Dónde están los hijos? A la diestra del rey, a la diestra del trono. ¿Dónde está el Hamashia? A la diestra del Padre. ¿Dónde están los siervos? A los pies de su Señor, a los pies del rey. Entonces tienes que definir a la luz de la escritura dónde estás tú, cuál es tu promesa. Y ese es el error que se ha venido cometiendo, porque hay una crisis de identidad. La gente no sabe dónde está y en qué posición lo pone la palabra. Y por eso era la mención acerca de hacer la diferencia y poder tener nuestra identidad para tener creencia, bases sólidas. ¿Ven? Necesitamos fundamentar a la luz de la escritura. Tenemos que fundamentar, tenemos que ir allí y tenemos que conocer las promesas dadas a nosotros, a quienes, a los que pertenecemos a la congregación de Yahweh. Fuimos Goyín, sí, éramos contados entre las naciones, pero ahora ya no. Si has creído en el mensaje y si tienes al Hijo, tienes al Padre, y si tienes al Padre, tienes la vida eterna, y si hay vida eterna en ti, has sido sellado por el Ruá, en el cual clama a ti y da testimonio de que no solamente eres hijo, sino eres heredero y coheredero. Entonces tienes que saber identificar qué es o cuáles son las promesas y en qué posición estás, porque tienes que estar fundamentado al punto que puedas sentarte en la silla y que no se quiebren las bases donde te vas a sentar, que son las bases fundamentales de nuestra creer. Así que Yahweh les bendice. Recuerden que somos lo mejor, somos una gran creación de Yahweh y nuestras promesas son aún mejores. Yahweh les bendice. Pasen feliz día.